trabajando los datos agrupados, recuerden este Excel de ejemplo. Aquí tengo un ejemplo con 300 datos. Bueno, comencemos por encontrar el máximo. Esto es igual que en los datos no agrupados. Con la fórmula max, no se les olvide ningún dato. Y para encontrar el mínimo, igualmente, pero con la fórmula min. El dato más grande, el máximo es 147.83 y el más pequeño es 61.98. El rango lo vamos a encontrar y el rango es la diferencia entre el máximo y el mínimo. En este caso estamos hablando de 86.54. Siguiente es encontrar el número de clases. El número de clases, lo más fácil es calcularlo a partir de la raíz del total de datos, del conteo total de datos. Son 300, pero si lo quieren verificar sin olvidar ningún dato, seleccionen todos los datos es importante escapar de todo, pongan escape y pueden ver en la parte baja 260, quiere decir que se me están olvidando algunos en alguna parte. Aquí están, pero haciéndolo de nuevo, ahí está, 300 datos les da la suma de los 300 datos y el promedio de los 300 datos también. Eso nada más para efectos de seguridad de que lo están haciendo bien. En el rango, entonces, ya lo calculamos, el número de clases, lo más fácil es irnos a buscar la raíz del total de datos, son raíz de 300. Y eso nos da 17.32. Redondeando al más cercano es 17, entonces estamos hablando de 17 clases. Ahorita les voy a decir qué significa o qué puede llegar a implicar este 17. Y para encontrar el tamaño de la clase, lo que se hace es tomar el número de clases, el rango, y lo vamos a dividir entre el número de clases, pero el redondeo siempre. Y el resultado es 5.0908, pero redondeando al más cercano estamos hablando de 5, ¿de acuerdo? Por lo mismo, la clase, ya podemos comenzar a hacer las clases. Y para comenzar a hacer las clases vamos a buscar el mínimo de los datos, que es 61.28. Realmente no necesitamos empezar en 61.28. Yo recomiendo que comencemos en un número redondo anterior a 61.28, pero tiene que ser anterior, no posterior. Yo voy a comenzar con el 60, aprovechando que es un múltiplo de 10 y que el redondeo nos dio 5. El redondeo en cuanto al tamaño de la clase. 60 y el límite superior de esta clase sería el límite inferior de la misma, pero le vamos a sumar el tamaño de la clase, que es 5. Y este lo voy a fijar con F4 porque quiero que siempre haga referencia a esa celda del redondeo. La siguiente clase va a comenzar donde termina la anterior. En este caso en el 65 copio la celda y copio la celda también aquí, más bien la jalo,
porque la primera clase va a ir de 60 a 65, la segunda va a ir de 65 a 70. Selecciono la última clase y arrastro hasta cubrir el último valor necesario, que es algo que me cubra hasta el 147.83. Mientras la clase que yo esté generando no cubra el valor máximo de todos los datos, que es 100.4783, debemos continuar. Pero hasta aquí, esta es la última clase, porque el 147.83 nos queda claro que es un valor intermedio al 145 y el 150. Hecho esto, lo siguiente es encontrar la marca de clase. ¿De acuerdo? ¿Cómo es que se encuentra? Pues ponemos un igual. Es el límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Es importante que pongan ese paréntesis para que sea la suma de ambos dividido entre 2. Ese es el valor promedio. La primera clase es 62.5 y copiamos la fórmula hasta abajo, que la última clase o marca de clase sería 147.5. Para encontrar la frecuencia, aquí vamos a comenzar un poco al revés de lo que ocurrió con los datos no agrupados. Voy a comenzar con la frecuencia acumulada porque es lo más fácil. Hay una fórmula en Excel que se llama frecuencia. Comenzarás por el primer argumento, es seleccionar todos los datos. Y no olvides que como vamos a copiar la fórmula, presionar F4. Cuando presiones F4, entre los valores de las letras y los números van a aparecer signos de pesos, lo cual implica que va a fijar o anclar los valores cuando copies la fórmula y no pierdas la selección que necesitas. Coma, límite superior. Lo que va a hacer esta fórmula es buscar dentro de todos los datos aquellos que sean menores a la parte superior de la clase o al valor superior de la clase. Te los va a contar. Una vez hecho esto, me doy cuenta que es 2. Existen dos valores que son menores a 65 dentro de todos los datos. Copiamos la fórmula hasta la última clase y voilà, es 300. El último acumulado quiere decir que todos los valores son menores que 150. Y esto está muy bien porque nos dio la frecuencia acumulada, pero la pregunta sería ahora, ¿cómo vamos a encontrar la frecuencia individual? Bueno, para el primer caso, la primera clase bastará con copiar la celda contigua derecha, pero en los siguientes casos será la frecuencia acumulada menos la frecuencia acumulada anterior. Con esto pues me queda claro que la segunda clase entre 65 y 70 tengo dos valores que están entre 65 y 70. Resté los últimos dos que correspondían a los valores entre 60 y 65. Aquí estamos hablando de 5, aquí estamos hablando de 13, etcétera, y lo podemos copiar hasta el fondo. Ya con esto tenemos la frecuencia individual. Este truco nos sirve. Y aquí sí les recomiendo que hagamos la suma de todos los valores individuales, la cual nos debe dar los 300 datos originales. ¿De acuerdo? Ahora vamos a encontrar la frecuencia relativa. Ya todo lo que viene es igual o se hace de la misma forma que se hace en los datos no agrupados. La frecuencia relativa basta con tomar el valor de la frecuencia individual y dividirlo entre el total de datos, que ya sabemos que son 300. Hacemos esto, yo lo puse con 4 decimales y lo copiamos hasta la última clase. Aquí es interesante hacer la suma de todos los porcentajes de todas las frecuencias relativas y el resultado es un 1. Para encontrar el porcentaje, recuerden que solamente es con la celda contigua izquierda, copiarla y darle formato de número de porcentaje.
puede ser que les quede un 1. Si les quede un 1, no se preocupen, porque lo pueden resolver yéndose a formato de celda y le dan 4 decimales. Yo les recomiendo que lo hagan así y copian la fórmula hasta la última clase. Aquí la suma de todos los porcentajes pues nos da 100%. Eso debe dar. Lo pueden verificar utilizando la fórmula suma y sumando todos los porcentajes. ¿Ok? Y para terminar, el acumulado del porcentaje, que lo pueden hacer, se copia la contigua izquierda y utilizaremos ese viejo truco donde sumaremos la contigua izquierda más la acumulada anterior, de tal forma que así se van acumulando los porcentajes hasta llegar a la última clase, que debe de juntar el 100% de los datos. Pues eso sería lo que se hace con los datos agrupados. Como pueden ver, encontramos la clase, el intervalo de clase, la marca de clase, la frecuencia acumulada, frecuencia relativa, distribución de porcentajes y distribución de porcentajes acumulados.